Siempre es un gusto conversar con Carmen McEvoy, conocer su enfoque, conocer su mirada. Lo anticipó en El Comercio hace unos días y queremos desarrollar un poco más sus ideas. Carmen, como siempre, un gusto. Bienvenida. Hola, ¿cómo estás, Jaime? Buenas noches y buenas noches a tu público. Pues aquí tan o más preocupados que tú en tu última columna del Comercio. Cito algunos extractos, quiero decir, para comenzar la entrevista. Crece la desilusión ante un gobierno que no exhibe hasta el momento un plan de reactivación económica concreto. Y es que hoy, mira, como ha sido quizá premonitoria esta oración, porque hoy debía pasar lo que haría o estaba haciendo ya durante el día que el dólar baje, ¿no? Se supo que Velarde se quedaba 4.04. Hacía 4.04. Castillo deja plantado a Velarde, manda a Franque a decirle que no lo va a atender y el dólar ha cerrado en 4.12. O sea, así de volátil está la situación. ¿A ti qué te parece, Pedro Franque? ¿Puede hacerla o no? Bueno, el problema es que todo está politizado. Entonces hay lo que yo llamo una ineptitud ideologizada. Eso es muy grave. Lo que significa que todo se mueve de acuerdo a intereses políticos, ¿no? Claro. Entonces no es el bienestar general, ¿no? Justo estaba mirando una columna mía de 28 de julio en el que justamente hablaba de eso, ¿no? Ajá. De la desilusión que puede tener, digamos, que puede cundir en un gobierno que promete tanto y que comienza pues con el asalto al Estado. El asalto al Estado. Entonces, el asalto al Estado que es bicentenario. Sí, sí, es verdad, qué simbólico. Ahora, dices bien en esta línea de pensamiento del asalto al Estado, de todos los desafortunados nombramientos de los últimos días, y han sido muchos, el que más me conmovió fue el de Alberto Falla Avellaneda. Claro, el responsable de darle licencia al camión que explotó en Villa El Salvador, hecho además trágico con el que el año 2020 comenzó en el Perú, por cierto. ¿Esto no es un remake 2.0 de la década de los 80? Esa fue nuestra Hiroshima, ¿no? Claro. Esa familia, porque no solamente son las 34 personas que fallecen, entre ellas ese niñito que me partió el corazón porque regresó por su perrito, pero todos los que quedaron con el cuerpo totalmente destruido. Entonces, y no hay justicia para ellos, ¿no? Entonces, puede ser un remake, sí, pero tenemos instituciones, Jaime, creo. Y yo creo que una sociedad civil más alerta, más atenta, por ejemplo, que ha descubierto que el ministro de Transportes ya entregó, si esto es cierto, un contrato por 20 años, me parece, a una compañía que se fundó el año pasado. Claro, claro. Sí, dices bien de las instituciones, cosa que no estaba tan sólida, o no estaban tan sólidas, por ejemplo, en los años 80. La Contraloría está jugando un rol fundamental. La prensa también está jugando un rol fundamental. La Fiscalía está jugando un rol fundamental. Hasta la Defensoría del Pueblo está jugando un rol fundamental. Y el Congreso, con las críticas o los matices que uno pueda tener, que al final se subordinan a un bien común general, ¿no? Que es que el país se estabilice, que no hayan más pobres, porque mira, no más pobres en un país de ricos, ¿no? Que es una frase original de Cerrón, que Castillo la repitió en la campaña, está siendo absolutamente desmentida porque los más impactados, los que en este momento le están pasando terriblemente mal, son los peruanos que comen en los comedores populares. Es decir, no es posible que justamente quienes son pobres y tienen condición de pobreza y extrema pobreza y que probablemente votaron con alguna ilusión por el señor Castillo, mayoritariamente, estén hoy día pagando los platos rotos y ya no coman, por ejemplo, reportábamos a la mañana, no coman estofado de pollo, sino coman estofado de menudencias. Entonces, la cosa es así, ¿no? El tema es la República tiene sus instituciones. Claro. O sea, esa narrativa de 500 años de explotación deja de lado 200 años de construcción republicana.
con sus luces y sus sombras, y que tenemos, como tú muy bien dices, Contraloría, tenemos Consejo de Estado, tenemos instituciones que responden y la defienden. Yo siempre confío en la fuerza de nuestra República. Ajá. Y en la opinión pública y en la sociedad civil. Ese, digamos, es la trilogía que siempre aparece en momentos difíciles. Ahora, respecto a lo económico, estas personas ideologizadas no entienden a la República en su materialidad. La República es también económica, y el peor castigo que le puedes hacer a los sectores más necesitados es la inflación. Entonces, quien no tiene en consideración, por eso que para mí el tema económico es fundamental, la reactivación, el trabajo, el bienestar de un pueblo que le gusta comer, que le gusta, digamos, disfrutar de su pollo, ¿me entiendes? O sea, volvemos a la menudencia, volvemos a las patas de pollo de los 80. Entonces eso no es justo, eso la ideología no lo tiene en consideración, por eso que yo digo es ineptitud ideológica. Claro. Y lo que hay que tomar en consideración, y por eso que me falta una falta de respeto lo de hoy día con Julio Velarde, Sí. es la economía. O sea, ahí está la clave de todo el bienestar general, como tú muy bien dices. Esto hay que ponerlo con resaltador, porque los hechos a los cuales nosotros nos debemos como periodistas, si son clamorosamente escandalosos, hay que decirlos, ¿no? Y el caso de haber dejado plantado al señor Velarde, hay que ponerlo allí, como repito, subrayado. ¿Por qué? Porque resulta que en la agenda de Palacio, por transparencia, además se entendió. ¿Quién fue? La Contraloría, que le dijo al presidente, oiga, usted tiene que despachar en Palacio si no está incumpliendo la ley. Resulta que no se reunió con Velarde, pero prefirió reunirse con Virgilio Acuña. Mira tú. ¿Cómo era el término que dijiste? Ineptitud ideologizada. Califica también, ¿no? Califica. Totalmente. Digo. Claro. Total, son tus aliados, pues. Entonces tú te reúnes con tus aliados para poder tener control. Y el verdadero control, digamos, la verdadera, el verdadero objetivo de un presidente es que su economía esté funcionando para que no ocurra lo que tú estás diciendo. Claro. Pero que es preferible, pues, la reunión con este señor para poder negociar cuotas y etcétera, etcétera. Lo que se sabe Entonces, es que el señor Virgilio Acuña, una de sus aspiraciones, uno de sus objetivos, por lo menos en esta temporada, es el indulto a Antauro Humala. Cuidado. Bueno, y el señor ingeniero electrónico Bellido ya lo dijo, pues, ¿no? Hay que ser humanos. Claro. Estoy pensando en las viudas de los policías, o sea, no hubo humanidad. Claro. Con estos servidores públicos, ¿no? Que antes de ser asesinados fueron humillados. Sí, fueron vejados. Otra frase de tu columna: solo un liderazgo democrático, transparente, generoso y convocante podrá lograr el cambio liberador que muchos anhelamos. ¿Qué tiene que suceder para que Castillo asuma ese liderazgo? Entender que está gobernando para 30 millones de peruanos, que lo que quieren es bienestar, salud pública de calidad. Él, como profesor rural, probablemente escuelas bien pintadas, con sus baños, con conectividad. Esos deben ser los proyectos. Pero digamos, sí, te distrae pues el Perú profundo contra Lima, la lucha de clases. Eso te tiene distraído, pues, tu ineptitud ideologizada. Claro, el término es el término de esta noche. Ahora, cuando Castillo en su mensaje de 28 anuncia que no va a despachar en Palacio, hace todo un rollo previo de la casa de Pizarro. Tú que eres historiadora, por favor. Yo tengo una claridad por lo que sé, pero tú eres historiadora, tú tienes una voz autorizada. ¿Es en verdad la casa de Pizarro? Es decir, ¿o se ha dado cuenta, alguien le ha dicho, oiga, no, es un edificio republicano, ¿no? ¿Qué tienes que decirnos? En absoluto, en absoluto. Esa es una construcción republicana.
si mal no recuerdo, en la época de Leguía. Se quemó Palacio. No, que convoca a los indigenistas, justamente. Mira, ve, encima. Ese dato no lo recordaba. Encima convocó a los indigenistas. Exacto. Ve. Entonces debería él, digamos, celebrarla. Aparte, como primer magistrado de la nación, digamos, ese palacio de gobierno tiene un símbolo, ¿no? Que es el símbolo de una sucesión de administraciones, unas buenas, unas malas. O sea, es como que tú decidas que te mudas de tu casa, de donde vivía tu papá y tu mamá, porque te caen mal. Claro. Y te vas a vivir a un lugar donde no tienes, digamos, lo que requiere ser primer magistrado de la nación. Claro. O sea, ineptitud ideologizada. Has acuñado el término de esta noche, Carmen, la ineptitud. No, es que realmente, ¿sabes qué cosa, Jaime? No nos pueden atarantar con tanto símbolo y tanta ideología cuando lo principal, que es una economía sana, está siendo dejada de lado. Ajá, claro, es verdad, es verdad. Carmen McEvoy, siempre es un gusto hablar con ella. Gracias por esta entrevista, Carmen. Muy buenas noches. Hay que leer más la historia del Perú. Sí, ¿qué libro le recomendarías? Eso hay que dedicarle a todos nuestros nuevos administradores del Estado. ¿Qué libro le recomendarías al presidente Castillo? Que se lea la historia de Basadre. Claro, Historia General Que de la comience República. con el tomo número 1 y la crisis de la República por culpa de los caudillos. Basadre, a leer a Basadre, exactamente. A leer a Basadre, Gracias, exacto. Carmen. El Perú, problema y posibilidad. Eso. Y vamos a salir adelante, Jaime. Gracias, Carmen. Un abrazo a la distancia. Muy buenas noches. Buenas noches. Siempre es refrescante hablar con la historiadora Carmen McEvoy. Y bueno, ya le recomendó al presidente que lea Basadre, porque esa no es la casa de Pizarro, pues. Allí estuvo siempre el Palacio del Gobierno, ¿no? Desde que se fundó la República. Se quemó en el gobierno de Leguía. Leguía hizo otro edificio, que es este. Entonces, nada, casi nada conecta con Pizarro.